Muy bien, en esta parte tenemos la resolución del primer ejercicio que nos ayudará a entender el procedimiento de análisis mediante el método de la pendiente de desviación. Como ejercicio tenemos a este pórtico, cuya sección de de todos los elementos del pórtico es una sección cuadrada de estas dimensiones. También tenemos una carga, ¿no?, aplicada a 10 metros de la parte superior, de magnitud 10 kilonewtons. Las dimensiones del pórtico ya lo tenemos. Antes de iniciar a desarrollar debemos completar el siguiente cuadro. El material, ¿no?, tiene un módulo de elasticidad de 200 megapascales. De acuerdo a la sección, esta misma sección es para las columnas y para la viga. Tendríamos 0.20 metros, 0.30 metros. En cuanto al área, un valor de 0.06 metros al cuadrado. Y en cuanto al momento de inercia, ¿no?, como es una sección rectangular, pues la fórmula sería ello. Por lo tanto tendríamos un valor igual a 0.00045 metros a la cuarta. Nuestro pórtico en este caso está siendo, bueno, representado gráficamente, ¿no?, tal y como debería ser, ¿no? Puede ser una barra metálica o de concreto, ¿no? Pero para poder analizar nuestra estructura vamos a presentar nuestro modelo de análisis. En este caso nuestro modelo de análisis va a ser simplemente líneas, ¿no?, conectadas entre sí mediante un nudo rígido. Por lo cual la representación de nuestro ejercicio vendría, ¿no?, dado por este modelo de análisis. Además, la rigidez a la flexión sería igual a la multiplicación del módulo de elasticidad por el momento de inercia. En este caso obtendríamos 90.000 newtons por metro cúbico, igual a 0.09, ¿no?, meganewton por metro cúbico. Ahora bien, para poder analizar el pórtico tendríamos nuestro modelo con una carga a 10 metros de 10 kilonewtons, ¿no?, la magnitud de la carga. Tenemos que recordar nuestras coordenadas globales X, Y y Z. Z en el sentido antihorario van a tener un valor positivo. Muy bien, ahora se realiza el primer paso, y ese es realizar el diagrama de cuerpo libre para cada elemento y luego realizar el equilibrio elemental o el equilibrio en cada elemento. Entonces es necesario colocar los momentos en los extremos respetando las coordenadas globales. En este caso tendríamos que colocar los momentos, ¿no?, en este sentido para todos, y las nomenclaturas de cada momento en cada extremo pues vendrían representados por cada uno. Momento, ¿no?, en el extremo B, momento en el extremo A, para cada uno de los tres elementos que conforman el pórtico. Lo que se está haciendo es una discretización, es decir, se está dividiendo en elementos y nudos. Ahora toca realizar el equilibrio elemental, para lo cual debemos mencionar que las fuerzas cortantes se van a realizar muy sencillamente. Recordemos que tenemos una carga de 10 kilonewtons aplicado en el elemento AB. Entonces, para poder realizar el cálculo de las fuerzas cortantes es muy sencillo. Vamos a dirigirnos a en este caso, a la dirección del momento. En este caso vamos un momento
en este sentido, por lo cual vamos a tener que la fuerza cortante, perdón, va a tener de esa forma. Sí, es una forma general. En este caso, y de acuerdo a cómo apliquemos la ecuación de equilibrio, nos saldrá, ¿no? Si la posición correcta, perdón, si el sentido correcto será positivo, y si es incorrecto, pues será negativo. En este caso denominaremos fuerza cortante en el extremo A y fuerza cortante en el extremo B. Asimismo, vamos a colocar las fuerzas axiales que van a estar aplicados, ¿no? En este caso, la dirección usted lo puede colocar de manera que comprima al elemento o que traccione al elemento. Luego de realizar las ecuaciones obtendremos pues valores positivos para, ¿no?, las direcciones consideradas, y si la dirección considerada es incorrecto, pues nos saldrá un valor negativo, por lo cual tendremos una normal, ¿no?, en el nudo A o en el extremo A, y una normal en el extremo B. Lo mismo tendríamos que realizar para todos los elementos, pero para este caso tendríamos que vamos a aplicar entonces las ecuaciones de la estática. En este caso vamos a aplicar una sumatoria de momentos con respecto a igual a 0. En el sentido antihorario va a ser positivo, de donde tendríamos que con respecto al punto A, ¿no?, tendríamos una suma de momentos y simplemente la cortante, ¿no?, y la fuerza de 10 kilonewtons. Entonces tendríamos la suma de los momentos, en este caso en el sentido antihorario positivo, por lo cual el cortante en B sería negativo. Asimismo las fuerzas, ¿no?, con respecto al punto A. En este caso 10 con respecto al punto A está a una distancia de 10 metros. La cortante en B está a una distancia, ¿no?, de 20 metros. Realizando el despeje para calcular la cortante en B, obtendríamos una expresión en función de los momentos en los extremos. Luego hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y local igual a 0, es decir, en el elemento, ¿no? Recordemos que nuestras coordenadas globales tienen esta dirección. Entonces, hay que adecuar estas coordenadas globales para cada elemento. Eso recibe el nombre de coordenada local. Entonces, para este caso, el elemento AB tendría pues como eje X local, ¿no?, en este sentido, de A hacia B. Luego 90 grados, ¿no?, antihorario, tendríamos al eje Y local. Asimismo, también el eje Z, pues en este caso el eje Z pues va a ser global, ¿no? Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje Y local, vamos a tener, ¿no?, las dos cortantes, positivo V de A menos 10 menos V de 20 igual a 0. Realizando el despeje para calcular el cortante en A, obtendríamos también, ¿no?, en función de los momentos en los extremos. Ese mismo procedimiento vamos a realizar para los dos elementos. Realizando lo mismo para el elemento BC, tendríamos las cargas ya colocadas, en este caso para la cortante, como habíamos indicado, tendría la dirección, ¿no?, del momento, en este caso de BC. El momento está entrando hacia el nudo, por lo cual tendríamos una cortante en ese sentido. Y en caso para el otro extremo también lo mismo. En este caso vamos a
estamos considerando que las fuerzas axiales actúan en compresión, ¿no?, en cada uno de los elementos. Luego se realiza lo mismo, ¿no? Se realiza una sumatoria de momentos, una sumatoria de fuerzas, y por lo cual vamos a obtener, ¿no?, las cortantes, todas las cortantes en función de los momentos que actúan en los extremos de cada elemento. Seguidamente realizamos el equilibrio en los nudos. Recuerda que luego de la discretización del elemento, ¿no?, los valores calculados, como es la fuerza cortante en cada elemento y la fuerza normal, van a ser aplicados ahora en los nudos de manera contraria. Entonces tendríamos la aplicación de estas cargas en los nudos para el nudo B y tanto para el nudo C. Ahora, en cada uno de los nudos vamos a realizar el equilibrio estático, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, tanto para el nudo B como para el nudo C. Entonces, aquí se aplica pues las coordenadas globales. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendríamos en este caso pues hacia la derecha positivo, tendríamos n asterisco b, ¿no?, negativo, menos vb igual a 0, de lo cual obtendríamos esta relación despejando n asterisco b, ¿no? Igual para el eje Y tendríamos ambos que se están aplicándose pues de manera contraria, por lo cual es preciso ya mencionar, ¿no?, o se puede realizar también, ¿no?, n de b y menos v asterisco b igual a 0, por lo cual era preciso ya mencionar que tenían que ser iguales. En cuanto a los momentos, como es un punto, no van a existir brazos, ¿no?, de las fuerzas cortantes, sino es un punto. La gráfica es exagerado. Entonces tendríamos solamente los momentos BC y BA. Por lo tanto, tendríamos que realizar lo mismo, en este caso en sentido antihorario positivo, ambos serían negativos. Despejamos el momento BC y tendríamos como, ¿no?, menos al momento BA. De la misma manera para el nudo C, y obtendríamos pues estas ecuaciones. Luego pasamos al paso 3 y es analizar el giro y la desviación en cada uno de los nodos. Observamos que existen 4 nudos en el pórtico. El nudo A y el nudo D están restringidos, por lo cual solo tendríamos B y C como nudos libres. Como ya habíamos mencionado, se trata de elementos axialmente rígidos, por lo cual estamos viendo de que va a haber, en este caso, 2 grados de libertad en el nudo B y 2 grados de libertad en el nudo C. Pero además, observando, esta carga de 10 kilonewtons va a realizar o hará de que el pórtico pues se desplace, ¿no?, una distancia hacia la derecha. Y además vamos a tener giros tanto en el nudo B como en el nudo C, debido a que el elemento BC axialmente está sucediendo un desplazamiento, pues condiciona de que estos dos desplazamientos de ambos nudos pues van a ser dependientes, por lo cual van a tener el mismo valor, con lo cual habíamos dicho que iban a tener 2 grados de libertad y 2 grados de libertad sumaban 4, pero debido a esa condición del elemento axialmente rígido, en total la estructura tendría solo 3 grados de libertad. Entonces la curva elástica, ¿no?, debido a que vamos a tener giros
y deflexiones debido a esta carga, nuestra curva elástica quedaría de la siguiente manera. Tendríamos un nudo rígido, no, dos nudos rígidos, por lo cual se mantienen. Luego trazaríamos así, debido a que en este punto no vamos a tener giro, ¿no? Por lo tanto la pendiente es 0. Después también aquí vamos a realizar lo mismo. En cuanto a estos dos extremos, pues van a tener que va a haber una inflexión, ¿no? Por lo tanto, en este caso estaríamos viendo pues la curva elástica posible, ¿no? Porque habrá que calcular, puede suceder de que estos sentidos asignados arbitrariamente ahora pues puedan ser de manera contraria. Entonces, en su caso, pues no saldrá, ¿no?, con un valor o con un signo negativo. Entonces habíamos mencionado que no vamos a tener giros en A y en D, por lo cual van a ser igual a 0. Ahora el siguiente paso va a ser graficar esta cuerda que va a unir el punto inicial, ¿no?, relativo, puede ser relativo. El punto inicial en este caso va a ser A hasta B', que es el punto final luego de la deformación. Igual, ¿no?, aquí también de D a C', que es el punto nuevo luego de la deformación. Además también entre B' y C'. Entonces recuerda, ¿para qué? Para poder calcular este ángulo de rotación, ¿no?, en cuanto o respecto al punto A, por ejemplo. En este caso también en el punto D. Y vemos que en este caso la rotación se da en el sentido horario. Por lo cual, de acuerdo a nuestra convención de signos, pues estas deflexiones, ¿no?, porque es lo que nos ayuda a calcular el sentido, estas deflexiones van a ser igual, van a tomar un valor negativo en la ecuación del slope deflection. De lo dicho anteriormente, tendríamos que la rotación, ¿no?, de A a B o de B a A, que es lo mismo, vendría, ¿no?, dado de un valor negativo, ¿no?, entre la longitud, ¿no? Es como una tangente, ¿no?, el desplazamiento entre la longitud, ¿no? Luego para D a C también tiene una rotación horaria, por lo cual es negativo. En cuanto a B' y C', pues no existe rotación, ¿no? Se mantiene en la misma línea axial, por lo cual la rotación sería igual a 0. Entonces, ¿para qué calculamos todo esto? Pues recuerda que en la ecuación del momento del slope deflection, pues tenemos que el momento AB, por ejemplo, es igual a 2EI entre la longitud AB multiplicado todo ello por el giro en el nudo A, ¿no?, en el nudo A, más el giro en el nudo B. Recuerda que teníamos una barra donde denominábamos izquierda A y B, ¿no?, en el extremo derecho de un elemento viga. Menos, en este caso tenemos justamente esa división, ¿no? Pero aquí está con un signo negativo. Con este signo negativo, pues en el planteamiento de las ecuaciones, pues debería salirnos positivo, ¿no? Igualmente para el segundo caso, ¿no? Seguidamente pasaríamos al paso número 4, y es generar ecuaciones de pendiente de desviación. En el paso anterior tenemos que el giro en A y el giro en D son igual a 0. Las rotaciones solamente se dan en A y B, en el elemento A y B, A, B y el elemento DC, ¿no? Y para el elemento BC, pues es igual a 0. Aplicando estos datos en la ecuación de pendiente de desviación y luego lo vamos a ordenar, pues obtendríamos, ¿no?, para cada elemento las ecuaciones de pendiente de desviación.
En especial para la barra AB, por ejemplo, tenemos la carga aplicada en el elemento, pero en los demás elementos no tenemos ninguna carga aplicada. Por lo cual es necesario pues mencionar que el momento de empotramiento, en este caso viendo la tabla, pues tendríamos que el valor va a ser igual a PL entre 8, el momento de empotramiento. Ahora bien, el sentido en este caso pues es positivo debido a nuestra convención de signos. En este caso, ¿no? En la convención de signos pues este va en contra, por lo cual para el segundo caso sería menos 25. Entonces tendríamos 6 ecuaciones donde se contemplan pues, o bueno, los momentos en este caso están en relación, ¿no? De los ángulos de, en este caso de rotación, y la pendiente, ¿no? Cada uno de los momentos que actúan en los extremos de cada elemento pues son en función justamente de los giros y de la pendiente. Por ello que el método se le denomina pendiente desviación, porque vamos a encontrar los momentos luego de calcular primero los giros y la pendiente y la desviación. Tenemos 6 ecuaciones. Ahora nuevamente repetimos o volvemos a lo anterior que habíamos calculado en el equilibrio de nodos. Teníamos que en cuanto a la sumatoria de fuerzas en Z, pues teníamos otra ecuación que debemos añadir a las ecuaciones ya calculadas mediante el slope deflection. Bien, de la aplicación del equilibrio de nodos tendríamos justamente estas dos ecuaciones. Entonces tendríamos que relacionar el momento BC. Este momento va a ser igual al negativo del momento BA. Entonces luego de hacer esta ecuación y ordenando, pues vamos a tener esta expresión. Luego el segundo pues sería momento CB con menos, ¿no? Va a ser igual a menos el momento CD. Entonces relacionando estas dos ecuaciones vamos a obtener nuevamente y ordenando, ¿no? Vamos a tener esa ecuación. Por lo tanto, en este caso, entonces vemos que en estas dos ecuaciones ya se van planteando en relación a los ángulos de giro, ¿no? y la desviación. En este caso tendríamos la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Además, vemos que este sistema pues requiere de otra ecuación, ¿no? Porque son 3 variables. Ahora bien, la siguiente ecuación vamos a obtenerla aplicando, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, ¿no? General, es decir, a la estructura. Recuerda que hicimos, ¿no? En el paso número 1 hicimos el diagrama de cuerpo libre elemental. Pues bien, ahora es necesario juntarlo para poder obtener una ecuación adicional, para así obtener la solución del sistema. Si nosotros unimos los elementos, ¿no? Recuerda que estas reacciones, ¿no? Calculadas en cada elemento son reacciones internas, por lo cual si uno lo vuelve a ensamblar elemento tras elemento, pues como son reacciones internas, pues volverían a su estado normal, tal y como se le presentó al inicio. Por lo cual, en este caso, entre conexión externa y estructura, ¿no? Que es lo que básicamente significa realizar el diagrama de cuerpo libre, estaríamos reemplazando solamente con las reacciones en los nodos A y en los nodos D. El resto, pues al momento de ensamblar, pues quedarían internamente. Entonces tendríamos la siguiente figura. Podríamos aplicar
¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje Y. Bueno, en el eje Y no nos conviene porque estamos todavía calculando con normales y no podríamos todavía. O tal vez realizar sumatoria de momentos con respecto a cualquiera de los dos puntos. En este caso vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, ¿no? En el eje X por ser más sencillo. Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, tendríamos a la cortante en A, ¿no? Y la cortante en D, los únicos en oposición a la fuerza externa de 10 kilonewtons. Aplicando ello, pues tendríamos, ¿no?, la siguiente ecuación. Nuevamente volviendo a las ecuaciones obtenidas inicialmente, tanto V de A como V de D, ¿no?, la cortante en el punto A y la cortante en el punto D, reemplazando todo ello y además reemplazando los valores obtenidos de los momentos, ¿no?, tendríamos que, y ordenando ello, tendríamos la tercera, en este caso la tercera ecuación, y con esto estaríamos planteando nuestro sistema. Muy bien, entonces las tres ecuaciones obtenidas, ¿no?, la 1, la 2, que están ordenados, todos están ordenados, y la tercera, que también está ordenado, se podría representar para un cálculo matricial. Es decir, tendríamos los coeficientes, ¿no?, para cada uno, ¿no?, de los tres, las variables, en este caso serían los términos lineales o los resultados. Esta ecuación matricial es muy sencillo. Entonces sería simplemente el cálculo de las variables, y esto pues simplemente se haría aplicando, ¿no?, la regla matricial, es decir, X va a ser igual a calcular la matriz inversa de A, ¿no?, por la matriz B. Entonces, en este caso nuestra matriz A es una matriz cuadrada, ¿no?, de 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Entonces, si existe su inversa. El cálculo lo realizaremos, ¿no?, con la ayuda de una calculadora. Luego de calcularlo, vamos a obtener el siguiente resultado. Entonces obtendríamos el giro en B, que se mide en radianes, el giro en C y la deflexión, que se mide en este caso en metros. Es necesario una homogeneidad dimensional, es decir, la longitud tiene que estar, todo pues tiene que estar en metros. Asimismo las cargas en kilonewtons. Entonces estaríamos obteniendo un valor positivo para el giro en B y un valor negativo para el giro en C. Además también un valor positivo para la deflexión. Habíamos calculado ya la rigidez a la flexión. Reemplazando ello, pues obtendríamos los valores que aquí mostramos. Como había de esperarse, pues los giros y las deflexiones son muy pequeñas, razón por lo cual a simple vista pues no son visibles. Ahora, estos valores pues vamos a tener que reemplazarlo porque nosotros queremos obtener los momentos en los extremos. Y recuerda que habíamos estos momentos estaban en función a los giros y a la deflexión. Reemplazando todo ello, ¿no?, que en este caso sería, toda esta ecuación va a ser
asterisco, reemplazando los valores obtenidos, ¿no? Pueden reemplazarse estos mismos valores, ya que en la ecuación vemos que se va a multiplicar aún todavía por el EI. Entonces, para el momento obtendríamos pues estos valores. ¿Cómo reconocer si el cálculo hecho está correcto? Pues tenemos que vigilar de que los momentos, ¿no?, que van a coincidir en el nudo van a tener que ser iguales en magnitud y en sentido diferentes. Es decir, si usted suma, pues tiene que dar igual a 0, ¿no? Entonces es lo que obtenemos en BA y en BC. Tenemos que representar al nudo B. Ahora, para el nudo C también es lo mismo. Entonces en este caso tendríamos un cálculo muy bien realizado. Luego de haber calculado los momentos, reemplazamos, ¿no?, sus valores para obtener pues las fuerzas normales y las fuerzas cortantes. Recordemos nuevamente las ecuaciones calculados al inicio. En el equilibrio elemental teníamos a los cortantes en función de los momentos en los de cada extremo, por lo cual simplemente, ¿no?, haciendo una suma sencilla pues se obtenía los valores de las fuerzas cortantes. Ahora las fuerzas normales también, ¿no?, del equilibrio de los nodos, pues teníamos, ¿no?, ya las relaciones dadas, por lo cual era muy sencillo calcularlos también. Es necesario mencionar que los giros, en este caso positivos, pues nos dan a entender de que el sentido asumido en la primera parte, ¿no?, los sentidos antihorarios pues son correctos. En cuanto a los valores negativos, pues significa que el giro ha sido horario, es decir, de manera contraria a lo que hemos asumido al inicio. Todo el paso realizado pues correspondería, ¿no?, al número 5. Ahora, en el paso número 6 sería el diagrama de cuerpo libre final, lo cual corresponde simplemente a reemplazar todos estos valores obtenidos luego del cálculo. Entonces tendríamos para este caso, ¿no?, los momentos. El momento AB para el elemento sería antihorario, por lo cual tendríamos este sentido antihorario. En BA también sería antihorario. Para BC sería horario, es decir, de esta manera. Para CB también sería horario, es decir, en este sentido. Para CD, DC, ambos serían antihorario. El diagrama de cuerpo libre quedaría así, reemplazando los valores calculados, ¿no?, ya anteriormente. Es decir, por ejemplo, para el cortante en A, 7.97 corresponde a un valor positivo, y lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no?, de que el momento hace de que la dirección también vaya en ese sentido, ¿no? En cuanto tengamos cargas en los elementos, pues digámosle método, va a poder variar, pero en cuanto no se tenga nada, pues vamos a tener lo que hemos mencionado, ¿no?, de que el momento va a condicionar la dirección de la fuerza cortante. Muy bien, entonces cada uno de los valores están de acuerdo a los valores calculados. Para poder verificar
pues nuevamente, si los cálculos están bien hechos, pues es necesario mencionar que el equilibrio estructural, es decir, en conjunto, cumple si es que cumple el equilibrio elemental, es decir, en cada uno de los elementos. Vamos a comprobar solamente en el elemento AB, es decir, realizaríamos una sumatoria de fuerzas, ¿no?, en el eje X, es decir, en el eje X local tendríamos, vamos a ver en la calculadora, tendríamos 10 kilonewtons menos 2.03 menos 7.97, eso es igual a 0, por lo cual el valor o los valores mostrados pues cumplen con el equilibrio estático, es decir, la solución estructural estaría, ¿no?, aquí. Como último paso sería obtener los diagramas de fuerza normal, fuerza cortante y momento flector, para lo cual ya se tienen graficados. Por ejemplo, para el diagrama de momento flector es sencillo, por lo cual tendríamos que ver nuestro diagrama de cuerpo libre, donde el valor del momento, ¿no?, el sentido y para dónde está ingresando, pues tendríamos las alturas. Entonces, viendo, ¿no?, tendríamos justamente el momento está ingresando y luego, ¿no?, tendríamos la altura para este extremo. Para el otro extremo tendríamos, ¿no?, un momento también antihorario que pues ahí tendríamos una altura. Lo mismo ocurre pues en este caso es para el color verde, ¿no?, para el elemento BC, los momentos serán de sentido horario, por lo cual entraban y pues teníamos una altura. En este caso también, ¿no?, tenemos un momento y su altura. Para este también, ¿no?, el momento es de sentido antihorario, por lo cual tendríamos pues sentido antihorario, en este caso altura y altura, ¿no? Entonces, ¿no?, una ligera un método para poder graficar. Ahora, pero ¿cómo es que yo relaciono las cargas que están en los elementos? Pues bien, en este caso simplemente sería recordar pues la relación, ¿no?, de fuerza cortante y fuerza normal, diagramas, la relación entre fuerza cortante y momento flector. En este caso simplemente tendríamos que calcular cuánto es el momento a una distancia 10, ¿no?, respecto al nodo A. En ese caso tendríamos el momento que es 54.09, a eso tendríamos que sumar el valor o restar en este caso, ¿no?, el cortante menos 7.97 por 10 y obtendríamos un valor igual a 25.4. entonces ese sería el valor y negativo, por lo cual estaríamos completando la solución del ejercicio. Recapitulando, ¿no?, para este caso sería el procedimiento de análisis por el método de pendiente de desviación. Primero hemos realizado el diagrama de cuerpo libre elemental, hemos calculado el equilibrio de elementos. Luego hemos hecho el diagrama de cuerpo libre en los nodos, también realizando el equilibrio de los nodos. Hemos tenido pues estos casos, ¿no?, donde primero se tienen que graficar los momentos en los extremos. A partir de ellos, mediante el equilibrio de elementos, pues se obtienen los valores de la fuerza cortante. En los nudos, pues ahí se va a tener pues más ecuaciones donde vamos a relacionar también las fuerzas normales. El tercer paso sería analizar en cada nudo cómo si existe o no existen giros y deflexiones. Luego sería generar las ecuaciones de pendiente de desviación en cada elemento, como se ha visto, y luego se ha visto que se generan pues
ecuaciones, ¿no? Y se tenía que solucionar ese sistema de ecuaciones para así poder obtener los valores de los giros y la deflexión, para luego así obtener pues los momentos en los extremos y luego así la fuerza cortante y la fuerza normal. Luego pues con esos valores ya calculados numéricamente, no se grafica el diagrama de cuerpo libre final, con lo cual es mucho más sencillo pues obtener los diagramas de momento flector, diagrama de fuerza cortante, diagrama de fuerza normal, y así estaríamos calculando pues la curva elástica, por lo cual el diagrama, bueno, en este caso la curva elástica quedaría más o menos de esta manera, recordando lo que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? El sentido, en este caso, pues del ángulo de rotación, ¿no? Del nodo C, pues va a cambiar, ¿no? Porque nos salió negativo. Entonces tendríamos, en este caso, un giro horario, ¿no? Y así se grafica, pues, la curva elástica. Nos vemos en el siguiente ejercicio.